Hoy te traigo una idea de un postre muy fácil y rápido que te va a encantar. Se trata de una tarta de manzana con hojaldre y crema pastelera. Quédate hasta el final para ver la receta paso a paso. Empezamos con preparar la crema pastelera y para eso en una cazuela vamos a poner un vaso de leche o 250 mililitros. Añadimos también 20 gramos de maicena y la vamos a remover hasta que se disuelva por completo en la leche. Muy importante que la leche esté fría para que la maicena no haga grumos. Después añadimos 5 cucharadas de azúcar o 75 gramos y también una cucharadita de esencia de vainilla. Al final añadimos también 2 yemas de huevo y removemos todo muy bien hasta que obtengamos una mezcla homogénea. Después ponemos la cazuela al fuego y vamos a empezar a cocer nuestra crema. Removemos continuamente con las varillas para que la crema no se pegue de la cazuela. Vamos a tardar unos 10 minutos en cocer la crema y que ésta espese. Removemos continuamente con las varillas. Cuando la crema ha espesado y tiene esa textura, como se puede ver también en la imagen, apagamos el fuego y pasamos la crema en un bol. De momento la crema es un poco fluida debido a que está muy caliente, pero en el momento que se va a enfriar va a espesar mucho más. Una vez que la hemos transferido en el bol, tapamos la crema por encima con papel film. El papel film tiene que estar pegado de la crema para que ésta no forme costra en el momento que se va a enfriar. Dejamos la crema que enfríe a la temperatura ambiente y después la ponemos en el frigorífico para 3-4 horas aproximadamente. O también podemos preparar la crema con un día antes. Así la vamos a tener lista en el momento que vamos a preparar nuestra tarta. Necesitamos también hojaldre rectangular. Vamos a cortar un cuarto de toda la plancha de hojaldre para que la utilizaremos después. Preparamos también la bandeja del horno que la vamos a forrar con papel de horno. Luego transferimos la parte grande de nuestro hojaldre dentro de la bandeja y la pinchamos con la ayuda de un tenedor. Luego pintamos los bordes de la plancha de hojaldre con huevo batido, como 1 centímetro de anchura aproximadamente. Luego vamos a cortar tiras de 1 centímetro de ancho del hojaldre restante y lo vamos a pegar por todos los bordes del hojaldre grande. Presionamos un poquito todos los bordes y después vamos a pintar todo el hojaldre entero con el huevo batido. Ponemos la bandeja al horno precalentado a 200 grados centígrados, calor arriba y abajo, para unos 12 minutos aproximadamente o hasta que el hojaldre se ve dorado. Mientras sacamos la crema pastelera del frigorífico y la dejamos a la temperatura ambiente para que atempere un poquito. Necesitamos también una manzana que la vamos a pelar, luego la cortamos por la mitad para quitarle el corazón y de esta manzana vamos a sacar láminas finitas. Sobre las láminas de manzana añadimos también 2 cucharadas de zumo de limón y removemos bien. De este modo la manzana no va a oxidar. Ponemos la crema pastelera en un bol más grande y con la ayuda de las varillas eléctricas la vamos a batir durante 2 minutos aproximadamente para darle una textura más cremosa debido a que por el frío se ha quedado como gelatina. Y después de 2 minutos, fijaros qué textura más buena tiene nuestra crema. Es ideal para ponerla por encima del hojaldre. Después de 12 minutos, el hojaldre ya está listo. Como veis, se ha dorado muy bien por encima. Si se ha inflado mucho en el interior, podemos pincharlo con un palillo y también lo podemos aplastar ligeramente con la ayuda de una espátula. Es importante que los bordes se queden más altos que el interior del hojaldre. Añadimos la crema y la repartimos de modo uniforme por toda la superficie del hojaldre. Después de poner la crema, añadimos las láminas de hojaldre, igual como podéis ver en la imagen. Las introducimos un poquito en la crema y también las ponemos un poquito asolapadas. Pintamos de nuevo los bordes del hojaldre con huevo batido y vamos a poner la tarta al horno a 200 grados centígrados para unos 20 minutos. Mientras que la tarta está en el horno, vamos a preparar
una especie de sirope para untar la tarta al final. Yo he utilizado miel, pero podéis utilizar también partes iguales de azúcar y agua. Por ejemplo, 50 mililitros de agua con 50 gramos de azúcar. Cuando hemos sacado la tarta de manzana del horno, vamos a untar muy bien con el sirope los bordes del hojaldre y también las láminas de manzana. De modo opcional, después podéis añadir un poquito de coco rallado por los bordes del hojaldre. Y porque es un pastel con manzana, no podría faltar la canela, así que por encima espolvoreamos un poquito de canela molida para darle un aroma espectacular. Dejamos el pastel que enfríe por completo antes de cortarlo. Os voy a enseñar más de cerca cómo ha quedado esta tarta de manzana. El hojaldre está muy crujiente y la combinación de las manzanas con la crema pastelera es una maravilla. Probad vosotros también esta receta porque estoy segura que os va a encantar y como habéis visto es muy fácil de hacer. Amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Me podéis decir en los comentarios qué tal os ha parecido. Gracias a todos por ver este vídeo y hasta la próxima.